Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua, martes 13. No tengan miedo. Les hablaremos de esta superstición, de dónde viene, pero vamos a adentrarnos hoy en la actualidad política. Ya les digo que tres van a ser los temas fundamentales de los que vamos a hablar hoy en el programa y alguno más. Habrá alguna sorpresa que yo creo que va a ser grata, que tendremos ocasión de abordar. En primer lugar, una vez más, la crónica del independentismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dos son los principales titulares. En primer lugar, aquí ven, al presidente del Parlamento de Cataluña es uno de los grandes protagonistas de la jornada porque ha hecho gala o ha demostrado o ha venido a confirmar lo que ya era una evidencia. Las enormes grietas que hay dentro del separatismo, dentro de Esquerra Republicana y lo que queda de la antigua Convergencia Democrática, lo que es ahora la lista del presidente, la lista de Carles Puigdemont. ¿Por qué? Porque el señor Torrent ha decidido tirar por la calle de en medio y recurrir a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, la investidura de Puigdemont, rompiendo así la estrategia, la táctica de defensa del presidente huido. Fíjense cómo reaccionaban desde el partido de Puigdemont, su número 2, aquí, en España, en Barcelona, el señor Pujol, ante la estrategia de Torrent. Avui ens hem trobat amb la decisió del president del Parlament, el senyor Torrent, de no portar a la mesa la proposta de modificació de la llei de presidència. Entenem que és una circumstància que no volíem, que és la circumstància que precisament no ens fa creure en tot allò que tenim al nostre abast per salvar la situació actual. Bueno, y hoy ante la justicia, saben que la justicia lentamente, eso sí, pero poco a poco va dirimiendo las responsabilidades de los que perpetraron ese golpe de Estado, no solo aquel día, sino durante los 2 años en los que lo organizaron. Hoy le tocaba el turno a este señor, al exjuez Santiago Vidal, al exsenador de Esquerra Republicana. Hoy comparecía como imputado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Es el autor, recuerden, de aseveraciones como la siguiente. Escuchen. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses. Bueno, este era el exjuez, el exsenador, que hoy ante el juez se ha desdicho de todo. Ha dicho, y cito textualmente, que los planes no eran reales, que eran simples ideas para un eventual y futuro Estado catalán. Asegura el exjuez Vidal también que ha situado sus afirmaciones en un contexto de charlas políticas en las que digamos que no hablaba en serio. Es decir, otro que recula. Estará aquí el abogado de Vox que ha estado presente en ese interrogatorio, recién llegado desde Barcelona, y nos contará los entresijos de esta declaración que, insisto, a través de esta persona es desde donde empezó todo el periplo judicial de los integrantes, digamos, del independentismo. Mariano Rajoy, ¿qué es lo que ocurre? Ya saben ustedes que hoy Bárcenas, en la Audiencia Nacional, ha venido a ratificar la supuesta financiación irregular del PP valenciano durante la época de Francisco Camps y de Ricardo Costa. Ha respaldado la versión de este último, del señor Costa. Sumado a lo de Granados de ayer, la verdad es que al Partido Popular no le están yendo nada bien las cosas. Y ahí vamos a hablar hoy de una encuesta que también es inquietante, porque el periódico El País este fin de semana nos brindaba la siguiente encuesta sobre el futuro de Mariano Rajoy. Pero antes escuchen lo que decía Rajoy sobre su sucesión y después les explico lo que decía El País. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir el candidato. Claro, tiene que querer mi partido, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección. Bueno, esto decía Mariano Rajoy hace apenas 2 o 3 semanas. Pues el periódico El País, atención, porque nos deleitaba con la siguiente encuesta sobre el Partido Popular. Decía: ha pasado el tiempo de Rajoy, decía que para un 85% de los españoles sí. Pero lo más llamativo, lo más alarmante de esta encuesta, digamos, para el propio Rajoy, es que dentro del Partido Popular el 62% de los votantes del PP consideraba que Rajoy debe dar paso, debe dar lugar a un sucesor, a otra persona dentro del PP. Inquietante encuesta, ya les digo, por lo que supone, ahora analizaremos quiénes son los posibles sucesores, hoy nos lo plantearemos en el Gato, sino también por qué El País publica esta encuesta. Un grupo de comunicación, el Grupo Prisa, que el PP le ha salvado, con Soraya Sáenz de Santamaría. Vamos a ver, por cierto,
más aspectos de lo que es lo de Rajoy, porque nosotros les vamos a plantear nuestra propia encuesta aquí en el Gata al Agua y van a poder votar ustedes a través del servicio de WhatsApp sobre quién cree. Hemos seleccionado 5 sucesores que podrían suceder, y valga la redundancia, al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy al frente del PP, y también en la Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría, su número 2, Cristina Cifuentes, salpicada, veremos cómo le afecta la declaración de ayer de Francisco Granados, María Dolores de Cospedal, archienemiga de Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de Defensa, Alberto Núñez Feijóo, el único varón que sigue manteniendo 3 mayorías absolutas ha tenido, pero que también ha hecho unos coqueteos con la progresía en lo que es la ideología de género, nada acorde con lo que es el votante tradicional del PP, y Pablo Casado, una persona que ha sabido, digamos, estar a la sombra de Aznar y en el equipo de confianza de Mariano Rajoy. 5 candidatos, ustedes van a poder votar y al final del programa les mostraremos la encuesta. Y un último asunto, un año más tenemos que lamentar una nueva falta de respeto, blasfemia, mal gusto, ya no solo a los católicos, sino a cualquier ciudadano de a pie, una ofensa a los sentimientos religiosos en el Carnaval de las Islas Canarias. El mismo ganador que el año pasado se burló ya de todo el mundo con aquellas representaciones de la Virgen María y de Jesucristo. Hoy, como ganador, abría el carnaval y fíjense qué es lo que he vuelto a hacer, representaciones de la Última Cena, otra vez ofendiendo claramente a los cristianos. Dios, gracias por permitirnos estar juntos y bendice estos alimentos que vamos a recibir. Ayúdanos a vivir con un corazón agradecido y a servirte cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, es necesario estas demostraciones artísticas, tener que ofender a una gran parte, a una gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Lo debatiremos, ¿debe actuar la justicia? Sí, no. Les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche en el Gata al Agua. Está con nosotros Asís Timmermans, a quien ya saludamos. Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros. Está también con nosotros el profesor Antonio Alonso Timón. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Todo bien? Todo bien, estupendamente. Acabo de cenar embutidos del Pozo. Fantásticos, oiga. Bueno, un claro jamón que sí. cocido estupendo, artesano. Le ha sentado bien. Un pavo braseado estupendo, una empresa modélica, el Pozo. Claro que sí. Bueno, también está con nosotros Julio Llenart. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. A vosotros, como siempre. Cristina Seguí, recién llegada de Valencia. Buenas noches, Cristina. Yo he venido de hacer la compra en Consum, que es una empresa valenciana boicoteada está siendo, a la que está intentando boicotear Compromís, los diputados de Compromís. ¿Por qué? Por rotular en español bueno, pues su comida, sus precios y etcétera, etcétera. Y eso es un delito, eso no se debería hacer. Bueno, esto es lo que tiene pues ser la copia barata del partido esfínter de Esquerra Republicana en la Comunidad Valenciana. Y copiar los modos totalitarios de Esquerra Republicana y de Convergencia en Cataluña y llevarlos a la Comunidad Valenciana. Bueno, hablaremos de todo ello, desde luego. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. Yo he cenado aquí con el profesor y hemos pedido a ver si tenían del Pozo pavo picante, el modelo Évole, pero no, todavía no ha salido, ¿no? Me dicen que están en ello. Es que el Pozo nunca pica, el Pozo solo hace calidad. Ya. Bueno, muchísimas gracias a los 5 por estar con nosotros. ¿Cómo pueden participar? Lo pueden hacer a través del WhatsApp, donde ya les digo que hoy les vamos a mostrar esa encuesta. Vamos a verla ahora mismo, sobre quién cree usted que debería suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. 5 son las opciones que les hemos puesto. Quizá ustedes consideran que hay alguno más, a nosotros desde luego no se nos ha ocurrido que tenga opciones reales. Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal. Ahí lo pueden hacer enviando sus WhatsApps al 67003 4543. ¿Quién prefieren como sucesor de Rajoy al frente del Partido Popular? Un debate que no lo abrimos nosotros, sino el Grupo Prisa, con su periódico de cabecera, insisto, el periódico El País. Tiempo ya de probar este fantástico vino que tenemos aquí. Es un Bertola Palo Cortado. Es un fantástico vino de las bodegas 10 Méritos, situada en Jerez de la Frontera, denominación de origen, como pueden ustedes deducir, Jerez, y es perfecto para combinar con queso de oveja y parmesano, espárragos verdes, por ejemplo, o alcachofas con jamón. Así lo han calificado nuestras enólogas.
Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo y vamos a estar aquí como cada noche presentando La Bodega del Gato. Esta noche tenemos de nuevo con nosotras a Sara Peñas, embajadora de la bodega jerezana 10 Mérito, embajadora en Madrid. Claro, bienvenida Sara. Efectivamente, muchas gracias igualmente. Hace unos días catamos el vino fino Bertola, hoy os traemos a su hermano más misterioso. Y digo misterioso porque el palo cortado se dice que surgió por casualidad. Y Sara, ya que te tenemos aquí, ¿qué tiene de especial el palo cortado y por qué a tanta gente le enamora? Pues efectivamente el palo cortado es un misterio. De hecho hay un documental precioso de José Luis López Linares y Antonio Saura que se llama Jerez y el misterio del palo cortado, en el cual pues ya se cuenta, se desvela, lo recomiendo que lo veáis, se desvela un poco este misterio. Es un vino fino que desvió su camino. El capataz de la bodega, cuando tiene el vino base y lo está analizando, en el vino fino, en la bota, dibuja una raya con la tiza que indica su vida biológica, ¿no? La línea biológica. Cuando este fino empieza a evolucionar a notas que dan cuerpo de oloroso, se corta esa raya y por eso se llama palo cortado. Palo cortado. Pues muy bien. Pues sí, recordemos que se trata de un vino que ha permanecido tiempo criando bajo velo de flor, pero que también ha estado 12 años en botas de roble americano en crianza oxidativa. Bueno, así que nada, ahora pues vamos a catar esta maravilla. Pasemos a la cata. Tiene un color muy bonito. Para mí caoba, sí, tendiente. Sí, es ámbar oscuro, tendente a caoba, ¿no? Y sí, con reflejos un poco verdes. Irisaciones verdosas, ¿no? Exactamente, propias también de la crianza. Y súper intenso en aromas. Claro, típicos de complejidad de matices espectacular. Sí, no, además es que es muy híbrido. Porque aparte de los frutos secos te salen un montón de... Sí, tiene una nariz delicada, elegante, pero también esas notas punzantes del principio biológico que ha tenido este vino, notas lácticas y cítricas, los frutos secos, la avellana tostada, las especias, el clavo, la canela, incluso toques de caramelo que indican ya que en boca nos va a dar una untuosidad, ¿no? En boca es eterno. En boca es un vino eterno. De hecho, el Consejo Regulador dice que tiene nariz de amontillado y boca de oloroso, ¿no? Es la definición del palo cortado. Es súper potente. Sí. Muy intensa. Y nada, chicas, una pena. Muchísimo. Luego nos vamos detrás de cámara a tomarnos una copita tranquilamente. Pues el palo cortado vino con duende de Jerez. Eso, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros esta noche aquí. Esta es tu casa. Y nada, bueno, antes de irnos, recordemos el vino catado esta noche, palo cortado Bertola, de bodega 10 Mérito, de la denominación de origen Jerez. Y no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Bueno, fantástico este palo cortado Bertola. ¿Qué os ha parecido este vino fino? ¿Asís? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Me ha parecido rico, ¿verdad? Suave. Suave. Horcajo, ¿cómo lo has visto? Bueno. Dulce para mi gusto. ¿Dulce para tu gusto? Bueno, pues a mí... ¿Profesor? Muy bueno. Muy rico, hombre, ¿no? es que el Jerez, el Jerez tiene que estar bueno, hay seco y hay dulce, ¿no? Seco, un poquito, pero está muy bien, entra muy bien. Cristina, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Es un poco a medio camino entre el vino, el vermú y el vinagre de soja, Tienes ¿no? su aporte experto. Muy bien, gracias, Cristina. Lo del vinagre de soja. El vinagre de soja me terminó de matar. Julio, rico, ¿no? Rico. Sí. Es de Valencia. Bueno, pues ya lo saben, nosotros vamos a catarlo en esta brevísima pausa de publicidad que vamos a hacer. Y nada, regresamos aquí al Gato para entrar en materia. Hasta ahora. Bueno, pasan 15 minutos de las 10 de la noche. Si les parece, abordamos el primer asunto que les hemos preparado para el gato de hoy. Nos vamos a ir hasta las Islas Canarias, porque ahí, como saben, están en esta época del año de carnavales. Y en vez de celebrarlo de una manera festiva, de una manera incluso con representaciones artísticas de muchísimo nivel, como siempre hay algunos, ni más ni menos que el ganador de los carnavales del año pasado, que este año lo inauguraba con una nueva representación, y si bien es cierto que el año pasado, fue francamente polémica, con ofensas directas a los católicos, con representación de la Virgen María, de Jesucristo, ahora lo recordaremos, este año ha querido abrir el carnaval con una representación de la Última Cena, emulando palabras que supuestamente pronunció Jesucristo, y después empezar con bailes y movimientos que, en fin, que ofenden ya no solo a los católicos, sino al buen gusto y a muchísimos ciudadanos. Vamos a contextualizarlo. Drag Setlas, la drag queen ganadora del pasado certamen del Carnaval de Las Palmas de 2017, reapareció en la noche del lunes y esta vez lo hizo entre llamas.
Después de que el año pasado se subiese al escenario vestido de Virgen María y cerrase el show como Cristo crucificado, ¿quieres mi perdón? Suscitando la indignación de muchos católicos españoles, en esta ocasión vuelve a mofarse de ellos, protagonizando una procesión travestido como Virgen y como Cristo. Incluso tuvo tiempo para recrear la última cena en la que los apóstoles eran las drags aspirantes al nuevo reinado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También apareció como ángel, haciendo un guiño a su actuación de 2017, por la que ya fue denunciado. Recuperando su coreografía ganadora, Drac Setlas volvió a sembrar la polémica en Santa Catalina para sentarse a la mesa junto a sus discípulos en año 1 después de Setlas, dejando claro que no importa el argumento de quien juzgue al carnaval. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así ha sido. Desde la Asociación de Abogados Cristianos están analizando su actuación por si pudieran volver a denunciarle, porque dicen la libertad de expresión tampoco lo abarca todo y lo único que piden es respeto. Bueno, tenemos conexión con la Asociación de Abogados Cristianos, con su presidenta Polonia Castellanos, a quien ya saludamos. Señora Castellanos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué le ha parecido la actuación de este año? Ya han anunciado que probablemente lo van a visionar con detenimiento y emprendan medidas legales. Sí, eso es. Es una vez más la obsesión que tiene este señor, que además admite que quería ser profesor de religión, la obsesión que tiene con insultar y con vilipendiar a los católicos. Es una obsesión enfermiza e insana. ¿Qué delitos habría cometido, señora Castellanos, este señor ya el año pasado con esa denuncia o querella que se le presentó y este año, digamos, reiterando y volviendo a hacer otra vez porque parece que no ha aprendido la lección o que le ha dado igual las denuncias y querellas del año pasado? Claro, el año pasado le pusimos una querella por un delito contra los sentimientos religiosos. Este año, pues en vista de lo que ha hecho, pues sería un añadido, una reincidencia, una reiteración en lo mismo. Sí que es verdad que él dice que todo lo hace sin ánimo de ofender, claro, es evidente que no va a admitir su culpabilidad, pero este año ya no repite por lo que a nosotros nos sentíamos más ofendidos, que era vestido de Jesucristo pedir que le realicesen una felación. Entonces, en el fondo él sabe que lo que hace estuvo mal y que es un delito. Por eso, aunque vuelve a su obsesión enfermiza contra los católicos, omite la felación que realizó el año pasado. Señora Castellanos, la querella del año pasado, ¿en qué situación judicial está? ¿En qué punto está? Está en la audiencia provincial ahora mismo. ¿Todavía? Muchos medios... Sí, todavía está en la audiencia provincial. Estamos esperando a que haya una resolución. Muchos medios han dicho que estaba archivada, lo cual es falso. Está en la audiencia, está abierta, estamos a la espera de resolución y por supuesto que lucharemos esto porque no vamos a consentir semejante insulto y semejante afrenta que quede libre. Y ya por último, señora Castellanos, ¿dónde está el límite de la libertad de expresión y la ofensa a los sentimientos religiosos, en este caso de tantos y tantos cristianos católicos en nuestro país? Lo digo porque para intentar entender dónde está la libertad de expresión y la ofensa. Pues por supuesto que la libertad de expresión no puede amparar los delitos, ni puede amparar la ofensa ni las faltas de respeto. Entonces, es muy clara la jurisprudencia. Bueno, la razón también nos lo dice la lógica, pero es que además la jurisprudencia tanto nacional de España como internacional y supranacional desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que la libertad de expresión no abarca todo y que por supuesto nunca puede estar por encima de los derechos como derecho contra los sentimientos, un derecho del sentimiento religioso. Y por supuesto que la libertad de expresión no puede amparar un delito contra los sentimientos religiosos. Es evidente que se tiene que respetar a todos los colectivos, da lo mismo que sean homosexuales, como ellos mismos reclamaban en 2015, que católicos, como es este caso. Y hemos de parar ya esta especie de bullying que hay contra los católicos, en el que parece que está de moda ofendernos y vilipendiarnos sin ningún tipo de repercusión. Entonces, basta ya y pedimos respeto, el mismo respeto que piden todos los demás. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato, en este caso por Skype, y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hacemos un brevísimo consejo de nuestra compañera Paula Cruzado del Club de Amigos y estamos aquí de vuelta para analizar esto, que desde luego es polémico, sin lugar a dudas. El
el Club de Amigos de Intereconomía tiene preparadas nuevas actividades. Cojan papel y lápiz. Miércoles 14 de febrero, a las 6 de la tarde, Eduardo García Serrano, como buen español, nos hablará de la importancia de una España unida. Martes 20, contaremos con Santiago Abascal, presidente de Vox, que hará un análisis de la situación política actual. Martes 27, para los amantes del vino, tendrá lugar una cata vertical de la bodega García Carrión con degustación de jamón y queso. Miércoles 28, Juan Flúger impartirá una conferencia sobre Paracuellos y las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Y ahora un pequeño adelanto del mes de marzo. Miércoles 7 nos visita por primera vez Hermann Tertsch, que hablará de Europa en la encrucijada. Domingo 11 de marzo haremos una visita cultural de enoturismo a la bodega Finca Antigua. Para apuntarse solo tienes que llamarnos al 91 616 2464. Bueno, 10 y 25 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Hemos visto la nueva performance, la nueva puesta en escena en los carnavales de las Islas Canarias, el ganador del año pasado, que tiene una querella no resuelta todavía por ofensa a los sentimientos religiosos. Este año, como ganador del año pasado, abría el carnaval y ha vuelto a tener una actuación que ha vuelto a ofender a los sentimientos religiosos. Hemos hablado con Polonia Castellanos y ha anunciado que va a presentar o va a ampliar la querella que tenía el año pasado. Tiempo de análisis en la mesa. ¿Hasta dónde llega esta barra libre de la ofensa a los sentimientos religiosos? Si es que lo creéis así, de que el todo vale, porque luego veremos otras actuaciones que sí que han tenido una contestación por parte de la justicia y la izquierda, digamos, que ha puesto el grito en el cielo diciendo que dónde está la libertad de expresión. Opiniones. No a los sentimientos religiosos, no a los sentimientos de una religión, que es la católica, ¿no? Porque, oye, y aunque parezca un mantra, no deja de ser cierto. Es verdad que ellos, imaginaros el pelotazo que pegarían, porque ellos siempre están buscando un pelotazo. Hablo del colectivo LGTBI y, por supuesto, de la izquierda en general. Pues causar el máximo efecto posible. Y imagínate si se visten de ayatolás o de Mahoma, ¿no? Esto no lo van a hacer nunca. Y la verdad es que es la religión en la que más se violan no solamente las libertades en general, sino los derechos humanos del colectivo gay. Aquí confluyen dos asuntos. Esa falta de respeto, que además parece que se les demanda desde la izquierda, la anticlerical por antonomasia, y por otra parte por un colectivo absolutamente impune e inmune a la crítica, al que no se le puede tocar, porque de entrada si lo criticas, pues te estás metiendo con los gays, ¿no? De repente no son personas, son gays, son como vacas sagradas de la India, ¿no? Y eso no es en absoluto así. Pues hay heterosexuales maravillosos, gentuza, y hay gentuza del mundo LGTBI que está muy bien representada ahí, pero absolutamente nada más. Bueno, este es un asunto ya demasiado redundante. Me parece que, si vamos al fondo del asunto, creo que quisimos construir una sociedad muy tolerante, que sobre todo tuviera los valores del consenso y de la tolerancia como el eje central de casi todo. Y eso nos ha llevado a un exceso que ahora ya en algunos casos raya la blasfemia. Esto ya es una blasfemia pura y dura. En cualquier caso, ¿por qué se produce eso? Bueno, pues porque no hay una contestación social, porque todo el mundo teme que le llamen casposo, que le llamen no sé qué, en fin, claro, estos los valores eternos. Tal. Curiosamente, digo yo que en Santa Cruz, ¿dónde es esto? ¿En Santa Cruz? Eso es. En Las Palmas. En Las Palmas debe haber obispo, ¿no? Yo no he oído que el obispo haya dicho... Sí, pero protestó el año pasado. El año pasado sí, pero este año no he oído que se ha cansado de protestar, tal vez, ¿no? No, bueno, todavía no he hecho nada, pero vamos, sí que el obispado protestó formalmente. El Partido Popular está en la conllevancia con este fenómeno, no está en que en la misma libertad y la misma tolerancia que existe, por ejemplo, en Francia o en Italia, donde este show no hubiera sido consentido. Pero es la sociedad la que tiene, el impulso lo tiene que dar la sociedad, y los valientes del colectivo de los abogados católicos, pues hará lo que pueda, sí, bien, pero es que no son los que tienen que estar ahí peleando estas batallas. Hay quien debe estar y clamorosamente guarda silencio en estos momentos, porque
Bueno, pues porque meterse con el colectivo, pues en fin, es incómodo, es muy duro, ¿quién apechuga con eso políticamente? Y luego la sociedad misma, la sociedad castiga estos espectáculos. ¿Se fue alguien de allí por esto? No. No, el año pasado los que van saben. Los que vieron el año pasado, que los pudo pillar de sorpresa, han dejado de ir este año tampoco. Esto es un éxito y no se puede discutir que esas manifestaciones son tomadas a tono de chirigota o de, bueno, la típica blasfemia. Nos hemos acostumbrado a vivir con eso. Y ese es el problema. Nadie da la cara de los que podrían darla, no dan la cara y luego resulta pues que estos, claro, han visto que la provocación es su estado natural en el que no les ponen límites y naturalmente pues estarán ahora ya pensando a ver cómo el año que viene vuelven a dar la nota con otra blasfemia, con otro insulto, porque esa es la gasolina de la que viven. Pero precisamente eso es lo que me pregunta yo, ¿y por qué este hombre hace estas cosas? Yo tengo un dato claro y otro me lo acaba de aportar la portavoz de abogados católicos. El dato que tenía muy claro es que este hombre busca publicidad, y además publicidad bastante gratis, y porque le va a salir gratis todo esto, le salió ya gratis el año pasado, pues ha vuelto a las andadas y es muy fácil meterse con la Iglesia Católica. Esto probablemente no le saldría tan gratis si se metiese con otras religiones, fundamentalmente con el Islam, etcétera, etcétera. Pero el dato que acaba de aportar la portavoz que ha intervenido anteriormente todavía me deja más claro. Este hombre, aparte de querer publicidad, tiene una obsesión, porque claro, si nos está diciendo que quería ser profesor de religión, es que entonces ya está, el hombre está como, el hombre o la mujer o lo que sea, este hombre está como una cabra ya directamente. Aquí tenemos un problema adicional desde el punto de vista jurídico. A pesar de que la portavoz de los abogados católicos ha dicho que la línea jurisprudencial está muy clara, ella lo ha hablado periféricamente de la libertad de expresión, que la libertad de expresión no vale para todo, y efectivamente, tanto a nivel español como a nivel europeo, los distintos tribunales se han pronunciado en ese sentido. Como cualquier derecho fundamental, la libertad de expresión está sometida a unos límites en cuanto a su ejercicio. Lo que no ha limitado claramente la jurisprudencia es, al menos en España, y ahí tenemos supuestos en los que hay resoluciones judiciales claramente contradictorias, en unos supuestos parecidos a lo que se ha producido en este momento con el carnaval de Las Palmas, la jurisprudencia no ha resuelto de la misma manera los mismos supuestos. Por lo tanto, sí que creo que sería necesario ver o delimitar hasta dónde llega el ejercicio de la libertad de expresión en lo que hace referencia a este tipo que está recogido en el Código Penal, que es la ofensa a los sentimientos religiosos. Tenemos algunas resoluciones como ejemplo. Hay algún chico de Jaén que en Instagram colgó unas fotos y se le ha puesto una multa de 480 euros, etcétera, ahí lo vemos, esas fotografías a las que hace referencia el profesor. Tenemos también el ejemplo de Rita Maestre, que entró en la capilla de la Complutense. No era este tipo penal, eran los anteriores. Bueno, delitos de odio, pero bueno, también hubo una ofensa a los sentimientos religiosos, sí, y de una manera más clara, efectivamente, y más rotunda. Y en primera instancia se le condenó y luego en vía de recurso se le absolvió. Por lo tanto, creo que es necesario en este momento que haya una jurisprudencia más clara de lo que decíamos, en la conjugación del ejercicio de la libertad de expresión en relación al tipo penal de la ofensa a los sentimientos religiosos. Bueno, más opiniones y, por cierto, debo hacer un matiz. Sí que es verdad que me han corregido, gracias a los espectadores, diciendo que no era el Festival Carnaval de las Islas Canarias, no, en concreto era el certamen del Carnaval de Las Palmas. Sí. Gracias por la corrección, la matización, ha sido un error mío, lo agradezco. Y fe de ratas, venga, Asís. Sí, muy brevemente, en primer lugar, aparte del tema penal, es que lo que está sucediendo aquí es que esto se hace con dinero público, es decir, se está subvencionando a alguien para que ofenda a los ciudadanos. Pero es que además hay algo en el que no caen, es que no entienden qué es el carnaval y se lo están cargando. O sea, el carnaval es una exaltación precisamente, pues eso, de lo carnal, de lo sensual, del pecado, llámale, precisamente justo antes de que llegue la abstinencia, que es la cuaresma, ¿no? Eso es bonito y hay que entenderlo. Si tú te cargas, por decirlo de alguna manera, aunque estos no lo entiendan, si tú te cargas la cuaresma no hay carnaval. Si tú te cargas el marco cultural que te dice sal, despipórrate, enseña tu cuerpo, canta a la sensualidad,
porque llega la Cuaresma. Si tú te cargas ese marco cultural, te estás cargando el propio carnaval. Bueno, pues irá decayendo, estaremos pagando dinero para hacer porquerías y mientras, bueno, pues habrá carnavales de calidad y estupendos como los de Río, como los de otros, muchas cosas. Y si queremos ir más en profundidad, lo que pasa es que tampoco quiero yo ya pasarme un poco, en realidad es parte de un movimiento. Obviamente aquí no van a atacar, por ejemplo, la rigidez de verdad, lo que es rígido que es en nuestro mundo. Pues la rigidez es, hablemos claramente, es decir, los que siguen la Sharia o siguen unas normas que impiden, entre otras cosas, a la mujer salir sola por la calle o sin estar tapada. En vez de eso, ¿qué es lo que pretenden ofender, qué es lo que pretenden destruir? Precisamente la cultura tolerante. Bueno, bien, estupendo, mientras vayamos debilitando el marco cultural occidental, estaremos cada vez más en manos de los intolerantes que quieren la rigidez religiosa, política, el totalitarismo. Julio. Bueno, yo tengo que decir que a mí esto no ofende mis sentimientos religiosos, ¿vale? Ofende más, en mi caso, mis sentimientos religiosos, Sor Lucía Caram llamando basura a Crónica Global y pidiendo que desaparezca como medio y prácticamente lanzando un boicot en contra de un medio de comunicación. Y eso sí que es una monja y sí que forma parte del clero. Eso sí que me ofende. Eso me ofende muchísimo. Esto en el contexto en el que está y teniendo en cuenta que se atiene, que es el artículo 525 del Código Penal, que regula una cosa tan etérea como pueden ser el tema de los sentimientos, creo que en la línea que decía antes el profesor, que se tienen que dejar las cosas bastante más claras. Es decir, creo que no cuadra y no es sostenible que alguien como Rita Maestre y el grupo de personas que entró dentro de un templo donde se estaba realizando una misa e impidió que esa misa se realizase, salga completamente absuelta de algo que sí que está tipificado como delito y es algo muy grave, y sin embargo el chico este, el idiota que puso la cara sobre el Cristo de la amargura por un delito de ofensas que además él asume que sí que lo cometió y es plenamente consciente y asume la multa y demás, salga con 480 euros de multa. Creo que estamos desajustando un poco la balanza. Sí que es cierto que podemos entrar en el oye, puedo considerar personalmente que esto carece de gusto alguno y que esto lo que busca es una provocación. Vamos, no tengo ningún problema en decirlo. Creo que el año pasado, cuando hablamos del tema del autobús de Hazte Oír, yo decía que a mí lo que decía me ofendía, pero consideraba que no estaban cometiendo un delito y que la libertad de expresión les amparaba a decir lo que estaban diciendo. Creo que la libertad de expresión les ampara. En este caso no es el mismo que el del año pasado. El del año pasado, con el Cristo incitando a una felación, creo que sí que se buscaba directamente una ofensa, que de hecho es lo que consiguió, y consiguió una querella por ello, que ya veremos dónde termina, pero creo que muchas veces nos movemos en un ámbito de sentirnos ofendidos por cosas que cada vez las vamos judicializando más y que se nos puede terminar yendo de las manos. ¿Tenemos que pagarlo? Tenemos que pagarlo, perdón. No, ni ese ni ninguno. Ni ese ni ninguno. Quiero decir, es que yo creo que no habría que pagarlo. Yo con dinero público ese tipo de cuestiones no pagaría ninguna de todas. Lo estamos pagando, creo que eso es... Pero eso es otra denuncia que deberíamos llevar por otro lado. Lo decía, lo del tema de judicializar ciertas cosas, o quejarnos o sentirnos ofendidos por ciertas cosas, porque resulta que las asociaciones de alérgicos quieren que se retire una película para niños donde se frivoliza sobre el tema de las alergias, porque uno de los personajes, dos conejos, uno de ellos, sabiendo que el otro conejo es alérgico, empieza a lanzarle frutos secos encima y están haciendo presión para eso y quieren hacer una querella contra eso y quieren que se retire. Es decir, al final, sentirnos ofendidos por todas las cosas nos lleva a que esto también se practica en el otro lado, y en el otro lado se sienten ofendidos y quieren judicializarlo absolutamente todo, y estamos llevando todos los sentimientos o todas las interpretaciones a la justicia. La pregunta, Julio, es: está claro que a ti no te parece una ofensa y está muy bien, es muy respetable, pero ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto te puedes ciscar, por utilizar un término que se pueda emplear, en las creencias de otro? Es decir, porque esto es evidente que se pretendía una burla ante el sentimiento, las creencias de millones de españoles. Oye, que a mí me parece muy bien que la gente pueda creer o no, que haga lo que le dé la gana, pero ya reírse, mofarse de todo ello, yo entiendo que haya mucha gente que se haya sentido ofendida. ¿Y dónde pones el límite? Esa es la cuestión. Decías antes el tema del Islam, y como son las horas, pues también se puede decir, que decir, el grupo de comunicación de Charlie Hebdo tuvo los cojones y los puso encima de la mesa y se mofó de Alá.
como se puede haber mofado del tema del nacionalismo catalán, o se puede haber mofado de los corsos o de lo que le dé la gana. Y en un momento dado, por poner esos cojones encima de la mesa, ahí aparecieron unos radicales islámicos y se dedicaron a pegarle tiros y lo pagaron con sangre. Aquí en España el equivalente sería el grupo de Jueves, que iban a reírse de Alá pero se habían acojonado y lo borraron de la portada. ¿Vale? Yo creo que es sano hasta cierto nivel que el ser humano sea capaz de reírse de prácticamente todo, de forma sana, ¿vale? Sin buscar la provocación o la intencionalidad directa. Creo, y así lo he dicho antes, pero vuelvo a hacer inciso en ello, el del año pasado sí creo que podría ser perseguido porque creo que tenía una intencionalidad mucho más clara, que era la de hacer esa felación al Cristo. Ahí sí que había un intento de ofensa que se pasó completamente de frenada y sí que creo que es perseguible. El de este año creo que no. Con la comparación con lo islámico no me parece que sea lo prudente, lo adecuado. Nosotros lo que tenemos que ver, la pregunta que tú hacías, Gonzalo, era ¿dónde está el límite? Eso es. El límite está en Europa, en todos los países tienen un límite, que es el de no ofender las creencias religiosas. Esto no es una cuestión del mundo no sé qué contra el mundo católico. No, no. Es que esto no se le ocurre hacerlo a nadie en un país luterano. Es que esto no se le ocurre hacerlo a nadie en un país laico, como es la República Francesa. Pero porque ni siquiera esto, se lo plantean. No se le ocurre hacerlo a nadie en Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque esas sociedades han resuelto este asunto con mucho más tino que nosotros, donde parece que lo que prima es la tolerancia y luego la política en favorecer al que supuestamente está en inferioridad o el que supuestamente hay que ayudarle porque, claro, porque fíjate, porque son muy chillones, porque nos pueden montar un lío, porque tal y porque cual. Y se han perdido los respetos fundamentales hacia un grupo mayoritario en España que considera pues, que no está para ser mofa en carnavales sus creencias religiosas. Javier, lo que pasa es que yo creo que es muy difícil separarlo del asunto islámico, porque al final ellos lo que están pretendiendo ofrecer es la imagen de que son gente martirizada y agredida constantemente por la religión o por la gente religiosa, sin olvidar que la gran mayoría de los españoles, y ciñámonos solamente a España, no al resto de Europa, pues somos católicos de cultura cristiana, ¿no? Y eso es lo que a ellos les molesta. Si ellos se sienten agredidos por una cultura o por una religión, no solamente una religión, sino una cultura, un modo de concebir la vida y las libertades, que muy bien decía antes Asís, que yo creo que responde como ninguna otra al respeto al diferente, a la persona que es diferente, ni mejor ni peor, creo que el Islam no les guarda este respeto, ni el respeto ni el derecho a la vida en muchos casos, ¿no? Lo que están provocando, creo, es el rechazo social, porque si bien es cierto que esta gente está principalmente y primordialmente defendida por la clase política y gran parte del sector mediático, creo que la gente en la calle no está por esto. Y están despertando la antipatía y el rechazo de las personas que, como bien habéis dicho hace un momento, pues no se quieren sentir ofendidas. Pero hay alguien que permite el gobierno de las minorías, ¿sabes? Hay alguien, a ver, un momento, que no la Iglesia Católica, justo la agresión de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica justamente hace la labor social que no hacen esos partidos políticos de izquierda. Es decir, la Iglesia Católica se pone en la situación de ayudar a muchas personas que lo pasan mal en este país y que los partidos políticos lo predican, pero la Iglesia Católica es la que está al pie del cañón ayudando a esa gente que lo pasa mal en este país. Sí, pero hablamos del colectivo LGTBI en concreto, que es uno de los más sectarios y más totalitarios que existen en este momento, y de los que, como vuelvo a repetir, se están ganando más la antipatía de todos los españoles, que no tenemos ningún problema con quién se acuesta cada uno. Ellos no son el problema es que hay alguien que decide gobernar para minorías, es decir, no enfrentarse a las minorías y favorecerlas. Efectivamente, por esto está abocado al fracaso, por eso esto está abocado al fracaso, porque solamente está destinado a satisfacer a ese grupúsculo mediático y político que ni mucho menos representa a la mayoría social. Bueno, esto va a dar de qué hablar, no lo duden. Seguiremos aquí esa querella, esa denuncia que van a imponer, y aquí les informaremos.
Vamos a abrir, si les parece, crónica del desafío separatista que está ocurriendo en Cataluña. Hoy, en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, declaraba como imputado una de las figuras más importantes, más relevantes de todo este proceso. Digamos que es la persona por la que empezó todo. Una persona, un boca chancla, como se dice muchas veces comúnmente, que a finales del año pasado, del año 2016, disculpen, empezó a dar una serie de conferencias políticas en diversos puntos de la geografía catalana, informando cómo iba la Constitución de la República, cómo iba el mal llamado procés independentista. Entre otras cosas, el señor Santiago Vidal, ex juez, suspendido por prevaricación, y ex senador de Esquerra Republicana, dijo cosas como las que van a ver, que motivaron la querella que presentó Vox en Barcelona y la denuncia del abogado Miguel Durán. Vean y después nos informamos de cómo ha ido la declaración de hoy del ex juez Vidal. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses. Tindrem pressupostos i no seran uns pressupostos per la comunitat autònoma de Catalunya de l'any 2017. Seran uns pressupostos per la construcció de la futura república de Catalunya de l'any 2018. Bueno, esto es lo que decía el ex juez Vidal, el ex senador, que hoy comparecía ante el juez instructor del juzgado número 13 de Barcelona, y está con nosotros Pedro Fernández, que como saben es vicesecretario jurídico de Vox, la acusación popular que está personado tanto en el juzgado este de Barcelona como en el Tribunal Supremo, y ha estado presente en la declaración. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Igualmente. Bueno, ¿qué es lo que han trascendido algunas de las declaraciones del juez, el ex juez Vidal, del ex senador de Esquerra, ante el juez? Pero ha dicho que muchas de estas declaraciones que no eran reales, que eran simples ideas para un eventual futuro Estado catalán. Es decir, yo no sé si habéis notado arrepentimiento, que se desdecía. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, primero un matiz. Yo he estado en Barcelona, efectivamente, pero quien ha estado en la sala ha sido el compañero de Barcelona, que me ha transmitido luego la información. Por un problema técnico, pues ha estado él. Bueno, lo que me transmite es que la declaración en el ámbito, lo que es el aspecto común de ambas declaraciones, es que intentan salvar su situación procesal, básicamente. Luego, a partir de ahí vienen los matices. En el caso de Vidal, el señor Vidal, me traslada el compañero que primero ha estado en una actitud arrogante, e incluso me ha añadido el calificativo de vacilón ante el juez, que la sensación que siempre ha dado, sin utilizar la palabra, es que él siempre hablaba o quería dar a entender que estaba por la ruptura unilateral, sin emplear la expresión. Y finalmente, en cuanto a las manifestaciones que dieron origen a todo el procedimiento, lo que dice es que efectivamente él hablaba en futuro, que se le entendió mal, que no estaba hablando en presente en el sentido de que estaba recabando datos o que de alguna manera estaban ya destinados 400 millones de euros a realizar ese tipo de actuaciones, ¿no? Que estaba pensando en una situación de futuro que podría de alguna manera darse esa, recabar esos datos y destinar ese dinero a esa estructura. Pero entonces, Pedro, ¿a quién creer? ¿Al Santiago Vidal, que de una manera tan ufana durante esos días, a final del 17, en diversas conferencias por la geografía catalana, decía y anunciaba bombo platillo, bueno, incluso lo de los jueces, que tenían una lista de todos los jueces en Barcelona, cuáles eran claramente independentistas y cuáles no, y anunciaba incluso purgas, este que ha dicho lo de los datos fiscales, etcétera, etcétera, o el de hoy? Lo digo porque, claro, ya estamos empezando a acostumbrar a los cambios de versiones, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso decía al principio que lo que se está haciendo ahora es intentar salvar su situación procesal. Esto se está produciendo con mucha frecuencia, tanto en el Supremo como en el Juzgado de Instrucción 13. Lo cierto es que a lo que yo me creo y lo que creo que debemos creer son los informes de la Guardia Civil y todas las pruebas documentales que se están recabando. Eso no es interpretable, eso es objetivo.
Es decir, cuando se han destinado millones de euros a una serie de gastos, de partidas que no están justificadas de lo que es dentro del presupuesto y que van encaminadas a realizar una votación el 1 de octubre, pues indudablemente yo me creo la documentación y las pruebas que hay en las actuaciones. No me creo esta declaración, entre otras cosas porque va buscando salvar su situación, a pesar de que el estilo con el que se ha expresado parece ser que no es el más adecuado en un juzgado. Xavier, ¿te sorprende este cambio del ex juez Vidal, del ex senador? Bueno, encaja en una línea de defensa, todas las líneas de defensa son tal. Lo que pasa es que en el relato de lo que él iba contando en Reus, creo que fueron esas grabaciones, eso es pues, el relato de un conspirador que quiere dar un golpe de Estado y que, mira, aquí tenemos 400 millones distraídos del dinero público que dicen que les hace falta y que los hemos sabido apartar, tenemos la lista, sabemos cuánto declaráis, todos los catalanes, que pensáis que somos tontos, este tono arrogante, chulesco, de un tío que por la noche, por el día impartía justicia con las puñetas y la toga y por la noche escribía la Constitución de la República Catalana. Eso le costó salir del mundo judicial, pero es que Esquerra también le echó del Senado. Y le echó porque es un bocas, porque fue y contó. Gracias a que él fue y contó, supimos que efectivamente había un plan en marcha, del cual a mí me parece que Santiago Vidal es un eslabón menos importante que el otro que ha pasado por los juzgados, Carles Viver Pi-Sunyer, que tuvimos la gentileza, este Estado opresor, tuvo la gentileza de nombrarle miembro del Tribunal Constitucional, y ahí estuvo pues, 10 años, más o menos, 10 años allí, ¿no? Y gracias a una grabación de una conversación suya con la secretaria, porque claro, cuando eres tan valioso para la causa INDEP, no se supone que vas a ir a trabajar a las 9. Entonces la secretaria le llamó a eso de las 11 y le dijo, oiga, que está aquí la Guardia Civil, ponga en marcha el plan B. O sea, había un plan B en previsión de cuando el Estado reaccionase. Ambos los dos, en su condición de juristas, pues conocen las leyes que juraron ambos los dos defender la Constitución española y que se han ciscado en ello. Han engañado al Estado completamente y han demostrado que había un plan conspirativo que tendía al golpe de Estado. A partir de ahí pueden contar misa, pero está grabado. Las dos cosas. O sea que, en fin, lo que nosotros no tenemos duda de que son los autores intelectuales del golpe de Estado. Así lo vamos explicando donde nos dan, donde podemos decirlo, ¿no? Incluso en los tribunales, ¿no? Son los autores intelectuales. Lo que pasa es que, más allá de todo este razonamiento, que yo estoy totalmente de acuerdo con él, yo lo que veo ahí es el retrato paradigmático del independentista que con mayor o menor responsabilidad, en este caso con una gran responsabilidad, siente que el Estado no existe. Siente que puede decir lo que sea en un foro abierto, con cámaras, con móviles, en la era digital. Por eso quiere decir con gran irresponsabilidad, ¿no? Y con sensación de impunidad. Sí, pero no solo de impunidad, sino de una conciencia absoluta. De que están por encima de que están por encima de que el Estado no va a resucitar. Sí. O sea, a resucitar. Y en ese momento, sobre todo, y hasta hace muy poco, incluso ahora todavía, estaba en una especie de letargo en el que era incapaz de reaccionar. Entonces, no creían en la reacción del Estado. Pues no ni siquiera el Estado. Y por tanto, no es que no reconocieran el Estado, es que sentían que el Estado no estaba presente, no iba a hacer nada y que además les iba a permitir seguir hasta el último momento con la esperanza de que incluso estando en sus manos no ocurriera nada, ¿no? Entonces, Cristina, han confundido el Estado con el gobierno. Es que han confundido el Estado con el gobierno. Totalmente. Ahora, yo recuerdo las palabras de Jordi Sánchez, de este sujeto mafioso con lazos directos en su pasado reciente, en mítines pues, proetarras, etcétera, etcétera, con conexiones totales reconocidas y muy recogidas en la hemeroteca, que se atrevía a decir que no iban a haber suficientes jueces en España para juzgar a todos los separatistas que llevaran esto adelante, como si fuera una especie de tsunami imparable, ¿no? Ahora, a mí lo que más me preocupa es que cuando queremos capitular o hacer un resumen de lo que nos ha costado todo esto, incluso, oye, ciñéndonos únicamente al referéndum, al 1 de octubre o la campaña que se hizo previa, somos incapaces de computarlo. Y a mí me gustaría saber si vosotros, al manejar estos datos, sois capaces de dar un cómputo total, más o menos aproximado, de cuántos millones de euros nos ha
nos ha costado. Pues ahora mismo eso es imposible, entre otras cosas porque la línea de investigación de lo que ha costado todo este proceso está abriéndose ahora mismo. Lo comentábamos el otro día cuando estuve aquí y se me invitó que de alguna forma las líneas de investigación que están abiertas con respecto al servicio de blanqueo de capitales, el fondo de liquidez autonómico, ahora mismo se están dando los primeros pasos. Hoy se ha conocido también que una de las piezas que quedaban secretas en el juzgado de instrucción 13 tienen relación también con el asunto de los presupuestos y los pagos que se han hecho, por ejemplo, a la empresa Unipost, que parece ser que las cantidades son millonarias. De hecho, una anécdota, nuestro procurador en Barcelona me decía: Pedro, tengo aquí kilos y kilos de documentación, a ver cómo hacemos para mandaros esto, ¿no? Entonces, ¿y qué había en esa documentación? Pues en principio se supone que son facturas de Unipost y habrá que ver quién ha pagado esas facturas y de dónde ha salido el dinero, ¿no? Que esa es la segunda parte. Entonces, ahora mismo no se puede cuantificar lo que se ha dedicado a todo este proceso, es imposible. Pedro, una pregunta, ¿hay alguna duda después del auto del juez Suñer, del responsable de instrucción número 13 de Barcelona, de que con el dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, como él dijo, se pagó parte del proceso del referéndum independentista del 1 de octubre? Lo digo porque desde el Gobierno primero lo negaron tajantemente Mariano Rajoy, después María Dolores Cospedal, y luego ya no eran tan tajantes. ¿Tenéis alguna duda en Vox? Bueno, lo que ha ocurrido es que esa noticia salió a raíz de la impugnación que se hizo por uno de los investigados a la personación de la Abogacía del Estado en el juzgado de instrucción 13. Ahí saltó el tema del FLA, en el auto famoso. A raíz de eso, lo que se ha pedido al Ministerio de Hacienda es que certifique las cantidades y certifique el destino de esas cantidades que se han dedicado por esa vía. Ahora mismo donde estamos es que el Ministerio de Hacienda ha requerido a la Generalidad para que justifique dónde ha destinado todo ese dinero. Y es en el punto en el que estamos. Entonces, da la impresión como que cada uno está lanzándose la pelota al otro y ya veremos si algún día acabamos en algún sitio. Pero claro, el gobierno está llevándole la contraria directamente a las declaraciones que se hicieron la semana pasada. Es decir, si ahora Hacienda está requiriendo a la Generalitat que certifique unos gastos concretos, está negando la mayor, porque la semana pasada se decía que esos gastos estaban justificadísimos, lo cual no es cierto. Claro. Pero salvo facturas falsas. Sí, pero vamos a ver, en el Congreso de los Diputados hace unos cuantos años había una formación que se llamaba UPyD que exigió al gobierno una reforma para que los fondos de liquidez autonómicos fueran de alguna manera finalistas. Es decir, tú me presentas para qué quieres esos fondos y yo te los apruebo en base a esa necesidad. Y hubo, por parte del Partido Popular y por parte del PSOE y por parte del resto de formaciones con representación nacional autonómica, dijeron que eso era una verdadera locura. Entonces, a mí me sorprende que en el momento en el que salen directamente todos estos datos y te dicen vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, el gobierno asegure tajantemente que esos fondos no se pueden haber utilizado para esto, ni un solo euro, porque resulta que estaba todo justificado y ahora Hacienda requiere que se certifique. Pero es por favor, es como gilipollas. Perdón, es por ir por dos motivos. Es por ir por dos motivos. En primer lugar, porque las facturas que con el Fondo de Liquidez se hayan pagado, claro, obviamente el concepto no va a ser golpe de Estado o referéndum ilegal, no. El concepto será servicios varios. Quiero decir con eso que cualquier factura que se haya pagado para ayudar al golpe de Estado, obviamente su concepto será algo distinto que golpe de Estado. Y en segundo lugar, porque estás financiando a una administración mientras eres consciente de que esa administración está desviando fondos a promocionar una rebelión, una sedición, un golpe de Estado. Quiero decir, es como si a mí me pagas la comida de mis hijos, con lo cual me liberas para yo dedicar el dinero que iba a dedicar a la comida de mis hijos y dedicarlo a delinquir. Eso es lo que está sucediendo. Mediante aplicación de partidas difusas o no difusas, a fines no previstos por ellas. Se está produciendo en primer lugar y en segundo lugar todo el mundo sabe que las modificaciones presupuestarias, sobre todo dentro de los mismos capítulos presupuestarios en la administración, se pueden hacer. Lo que quiero decir es que sean directamente con fondos del FLA o no lo sean, el gobierno español, el Estado español ha estado financiando el golpe de Estado desde hace más de un año. Pero no solo, así de rotundo. Pero no solamente un momento. Ahí la intencionalidad es la clave. Una cosa es por falta de
herramientas para vigilar y otra cosa es que fuera consciente de que esto se estaba produciendo. No, lo digo porque esa aseveración, ese titular, el gobierno español ha estado financiando al golpe, claro, si no se matiza, eso es lo que quiere decir Asís, das a entender a lo mejor que directamente oye, que la responsabilidad por no haber vigilado, estarás conmigo, Xavier, por las facturas falsas o lo que sea, es gravísimo. Eso es. Desde el punto de vista jurídico hay dos cosas. Primero, como muy bien apuntaba Asís, el gobierno es responsable directa o indirectamente del dinero que se está dando a las comunidades autónomas y que además, si no lo ha controlado, porque hay otra cosa más. El único supuesto de control de oportunidad que sobre el ejercicio de competencias entre administraciones públicas se prevé en nuestro ordenamiento jurídico es cuando tú bien delegas una competencia a otra comunidad autónoma, es el caso, por ejemplo, del artículo 7.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que por cierto habría que hablar mucho de esta ley, de su artículo 61 con respecto a algunos municipios que están haciendo algunas cosas que no deberían estar haciendo. Y el único supuesto de control de oportunidad es cuando tú cedes competencias o das dinero, entonces claro, si das dinero tendrás que fiscalizar qué estás haciendo con ese dinero. En cualquier caso, se haya pagado el golpe de Estado o no se haya pagado el golpe de Estado con el FLAC, que hombre, hay un fumus mali juris de que efectivamente algún dinero público se ha utilizado para el golpe de Estado que venía procedente del FLAC, en cualquier caso, lo que está clarísimo es que se ha incurrido en un delito clarísimo de malversación de caudales públicos. Porque se han utilizado fondos públicos para competencias que no tiene la Generalidad de Cataluña y para sufragar un golpe de Estado. Pero no es clarísimo. Pero no era clarísimo en el 9N cuando la Fiscalía sacó que no sabemos por qué, por arte de Birle y Birloque, la Fiscalía sacó el delito de malversación de caudales públicos, que era un delito íncito al delito de desobediencia y de prevaricación por los que se estaba juzgando a esos señores, y está clarísimo en este momento que ha habido una malversación de caudales públicos. Pero solamente eso. Vuelvo a lo de Asier. Mira, no solo en estos 4 meses el 155 ha sido un coladero para de nuevo volver a malversar dinero público. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, ¿quién paga el sueldo del mayor trapero? Si el reglamento de los Mossos de Escuadra dice que así que te imputan tienes que abandonar cautelarmente a espera de sentencia al cuerpo y que no tienes derecho a percibir el salario, cada mes, y van 4, que este señor cobra, alguien se está pasando el reglamento de los Mossos en favor. ¿Y los directores generales? ¿Y los directores generales que todavía pues siguen activos? Empezando por ejemplo, si quieres el mozo que se fue a Bruselas a acompañar al señorito Puigdemont. Claro, es que es un euro demuestra la misma voluntad que 100.000 o que 1.000.000. ¿Y qué demuestra eso? Pues que el gobierno pues, sigue en la tesis de que esto se arregla con dinero, así nos entretuvieron 2 años, que esto se arregla negociando, así nos entretuvieron casi otros 2, y al final hemos ido a donde hemos ido, porque no se tomaban en serio esto de que esto era un golpe de Estado. Y que lo que pasa gastando en vino. Y por cierto, algo de vino debió beber este hombre. Lo que pasa es que estamos hablando solamente de lo gastado del 1 de octubre y de la campaña del 1 de octubre hasta ahora. Y desde luego no es así. Nos olvidamos, o no nos olvidamos, pero conviene recordarlo, de todas las estructuras paralelas que se han ido montando a lo largo de estas décadas, que estaban destinadas a la construcción de una nación nueva. Es decir, las embajadas. ¿Qué comunidad autónoma tiene un ministro de Interior? ¿Qué comunidad autónoma tiene un ministro de Exteriores? ¿Estamos locos? Y desde luego estáis hablando ahora de la policía. De Interior lo tienen todas. No, un consejero. Un consejero, las comunidades autónomas que tienen transferidas todas. De Exteriores no, pero de Interior todas. De Interior no la tienen todas. Una que no lo tenga. Tienen policía. De Interior, pues País Vasco la tiene. Cataluña y Navarra. Son las tres nacionalistas. Bien, fenomenal, pero las tienen. Las 3 nacionalistas. Hay 17. Hay consejerías. 17 has dicho, no son todas. Todas las consejerías todas las comunidades autónomas tienen consejería de seguridad. La de Madrid, en la cual. En Madrid hay consejería del Interior. Es más, si os digo quién fue consejeros, quedaríais alucinados. Voy a ser Granados, pues fíjate, si es que vamos. Pero es una consejería no tiene nada que ver. No es igual a las consejerías. No tiene nada que ver. Pero lo que dice Cristina, estos señores no viajan al exterior para hacer apología del golpismo ni del separatismo como si fueran jefes de Estado. Es decir, vamos a ver, el señor Comín, todavía fugado, antiguo del Partido Socialista,
el verano pasado estaba en una barbacoa de su pueblo de Castells con amigos, riéndose y presumiendo de las estructuras paralelas que se estaban construyendo con la desviación de los fondos de liquidez autonómica. Pero no solo paralelas. Las más graves no son las de fuera, son las de dentro, porque en localidades de 10.000 habitantes se ha construido ya la Agencia Tributaria Catalana. Sí. Está ahí, la podéis fotografiar. Y eso, dice, ¿eso con quién contaron? No, con nadie. Ellos ya han comprado los terrenos, ya han hecho las obras. Hay un plan para nombrar, que será de lo primero que haga el futuro gobierno de la Generalitat, 900 plazas para cubrir esas oficinas de la entelequia, de la Agencia Fiscal Catalana, que ellos dan por hecho que en la primera negociación para solucionar lo que sea, la van a acabar imponiendo. Pero si me permitís un ejemplo, es que todos los departamentos, en realidad de la Generalidad de Cataluña, están destinados a la construcción de la nación catalana. Yo solo ilustro con una anécdota que he contado varias veces en medios. Yo en el año 95 era buen amigo de altos cargos de la Generalidad de Cataluña y uno de ellos en concreto, por ejemplo, que era del ala más bien moderada de Convergencia, estaba en un alto cargo, era director general de un alto instituto en el área de educación y cultura. Y me decía, mi labor es construir la nación catalana del siglo XXI. Estoy hablando de hace 20 años. Esto era así y se ha ido creando, entre comillas. Lo dicen los profesores, no ni siquiera los jerarcas. ¿Qué ocurre? Que esa impunidad de la que hablaba Cristina es una impunidad que se ha ido construyendo en todo. Los catalanes, mayoritariamente castellanoparlantes, han sabido siempre que cualquier atropello, digamos, tanto social como jurídico, no iba a encontrar normalmente respuesta, desde luego del gobierno no, pero del Estado tampoco y de los tribunales normalmente no. ¿Qué ocurre? Que solo se ha producido esa respuesta, contundente o no, sería discutible, cuando digamos ya se ha llegado a romper la baraja, a dar el puñetazo encima de la mesa, ¿no? A dar el golpe de Estado. Entonces ahí el Estado ha dicho que no, pero los catalanes que no son golpistas y los catalanes, en fin, que se sienten españoles, que son la mayoría de los catalanes, por primera vez, desgraciadamente, en 35 años, por primera vez se han sentido atendidos. Por eso han salido a la calle el 8 de octubre. Por eso hay que apoyarles y decirles, no solo os vamos a apoyar en la defensa contra el golpe de Estado, sino en la defensa contra el atropello de todos y cada uno de vuestros derechos. Sí, pero ampliemos, un segundo, a ver, bueno, ampliemos vamos a aprovechar, Pedro, que está muy bien al resto de España. Un par de cuestiones más. Con la declaración de hoy se ha abierto una semana muy interesante a nivel judicial, tanto en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona como en el Tribunal Supremo, donde en los próximos días va a tener que declarar Artur Mas en el Supremo, Marta Rovira, que es la número 2 de Esquerra Republicana, la señora Pascal, la número 2, digamos, de Convergencia, Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, todos ante Llarena. Esa sí la encuentran. Sí la encuentran. ¿Dónde está, por cierto? ¿Se sabe dónde está? Venezuela, pero no se sabe bien. No se sabe. Y Mireia Boya también mañana, que es... Y Mireia Boya, efectivamente. Mañana. Interesantes todos, ¿no? Sí, todos interesantes. Por su papel en el proceso. Sí, estos, digamos, son la segunda tanda que abrió como investigados el juez Llarena. En principio no tiene ninguno medidas cautelares que se le hayan impuesto, pero no se descarta que en alguno de los casos, además particularmente el de mañana, llama la atención porque se han hecho declaraciones por parte de esta señora bastante claras en la vía de la unilateralidad. Pues no descartamos que a raíz de esa declaración podamos pedir medidas cautelares, porque desde luego con varios consejeros fugados y con esos antecedentes, pues desde luego no es descartable. Desde luego sí que se abre esta semana y la siguiente, particularmente la semana que viene, donde se concentran el mayor número de declaraciones, pues una semana en ese sentido muy interesante. Una última cuestión de Xavier. Y en la justicia en Barcelona, ¿cómo va la cosa? Después de lo que hemos visto hoy, a partir de esas declaraciones de esta oleada de políticos que fueron llamados en segunda versión, ¿ahora qué toca? ¿Qué queda? En Barcelona. Bueno, en Barcelona la instrucción va un poco a su aire en el sentido de que ahí todavía no han declarado ninguno que pueda estar aforado, porque en el caso de que haya salido diputado ya probablemente habría que buscar la manera de si acude al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o lo remite también la causa con respecto a este aforado en concreto al Tribunal Supremo. Por eso, hasta ahora el juez de instrucción 13 se está dedicando a aquellos investigados de tercer nivel, segundo nivel o primer nivel, pero que no tengan ningún tipo de problema con el aforamiento.
La causa en respecto a estos va a continuar ahí, yo creo, no va a haber cambios. Todos los demás, yo creo que al final van a acabar todos en el Tribunal Supremo, que tengan relevancia, como en el caso de Cuixart y de Sánchez, aunque en el caso de Cuixart no es diputado ni es aforado, pero tiene mucha importancia en lo que es el golpe de Estado, al igual que la causa que se refiere a Trapero, que aunque sigue en la Audiencia Nacional, yo creo que por poco tiempo, yo creo que va a acabar igualmente. Tiene sentido. Sobre todo además después de las declaraciones de Pérez de los Cobos. Yo creo que es que el nombre de Trapero, yo creo que fue el más nombrado aquella declaración, después del propio coronel, ¿no? Es decir, que entonces no tiene tampoco mucho sentido. Y todo lo demás que siga en el Supremo. Básicamente seguirán cada uno por su lado, pero con un sentido procesal que yo creo que es coherente. Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, gracias por haber estado esta noche en El Gato, recién llegado desde Barcelona, testimonio de primera mano de lo que ha ocurrido en el juzgado de instrucción número 13. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para seguir analizando lo que nos ha dejado el resto de la actualidad. Muy interesante, no se lo pierdan. 2 minutos y estamos aquí de vuelta. Bueno, aquí la publicidad. Seguíamos con el debate sobre cómo se hacen la nomenclatura, cómo quieren que nos refiramos a ellos sobre consejero de Interior, ministro del Interior. Bueno, en fin, vamos a superar, si les parece, este debate de las palabras y vamos a centrarnos en las consecuencias de las gravísimas declaraciones que hacía ayer el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados. Declaraba voluntariamente como testigo ante el juez. Bueno, como testigo no, saben que está imputado en la operación, pero declaraba voluntariamente, ahí ven, minutos antes de entrar en la Audiencia Nacional y no dejaba títere con cabeza. Desde luego que hoy las reacciones a lo que ha dicho, por cierto, desdiciéndose, y ahora lo veremos, de lo que ha venido diciendo en los últimos años, es decir, asegurando que en el PP de Madrid había 2 campañas, una A, que era la que él controlaba y gestionaba, es decir, la que se cobraba de Génova, la que se cobraba por la representación parlamentaria, etcétera, etcétera, y una B, que era única y exclusivamente dedicada a ensalzar la imagen pública de Esperanza Aguirre, que era la que controlaba Ignacio González y Cristina Cifuentes. Vamos a escuchar en un vídeo que nos ha preparado nuestra compañera María Matos. Hay que echar la vista atrás para entender cuál es la relación entre Granados, Aguirre y González. La relación entre Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González no puede entenderse si no echamos la vista atrás. Los 2 políticos formaron tándem junto a Aguirre y propiciaron la victoria electoral de esta en las polémicas elecciones de 2003. La presidenta tomó el poder y se apoyó en Granados para la gestión del partido, de 2004 hasta 2011, fecha de su destitución. En el gobierno regional, Aguirre escogió a González como su mano derecha, dándole durante esos 9 años la vicepresidencia y portavocía del Ejecutivo. Parecía todo un idilio hasta 2011. En mayo, Aguirre vuelve a ganar las elecciones y decide prescindir de Granados como consejero. 6 meses más tarde, en noviembre, le destituye como secretario general del partido por pérdida de confianza. Eso supone que el partido en Madrid debe tener, en fin, otro impulso y que en consecuencia pues piensa que la persona indicada para esta nueva etapa es Ignacio González. Granados decía irse con la cabeza alta, pero no dijo que se fue humillado y dolido con quien fue su jefa durante tanto tiempo. Le desterraron al Senado, una puñalada que abrió una herida que aún supura. Por un lado, esta decisión hizo a Aguirre y a González inseparables. Pero por encima de eso está una relación personal que está por encima de la relación política de tantos años y esa va a primar siempre por encima de cualquier otra cosa. Hasta el punto de poner la mano en el fuego por él. Que ha sido un magnífico presidente porque tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona, pues él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónde sacó el dinero, cómo lo compró. O de llegar a llorar en público por su fiel amigo. Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo
verdaderamente muy relevante. Y por el otro lado, convirtió a Ignacio González en el principal rival de Granados dentro del partido. La enemistad entre ambos es de sobra conocida, como contratar a detectives privados para espiarse entre ellos. Y quizás por eso también Granados no ha querido dejar ni un cabo suelto y ha puesto el nombre de Cristina Cifuentes sobre la mesa. Le acusa de ser el brazo ejecutor de González, además de conocer toda la supuesta financiación ilegal. Es la única que sobrevive por ahora y además Cifuentes siempre ha apoyado a quien le hizo caer. Esperanza Aguirre no ha incumplido el código ético que tenemos en el Partido Popular, ni ella está inmersa ni es objeto de ninguna investigación judicial y de ninguna causa judicial. Finalmente Aguirre terminó quemándose la mano por González. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Y reconociendo que no eligió bien a su círculo de oro. Pues resulta que he nombrado a más de 500 altos cargos. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. Bueno, 2 me han salido rana. Las últimas declaraciones de Aguirre han visto lo que venía haciendo históricamente y lo que al final acabó reconociendo. Y por cierto, ahora verán a Francisco Granados, que lo que dijo ayer no tiene nada que ver con lo que ha dicho también antiguamente. Tenemos hemeroteca y evidentemente lo van a escuchar. Pero antes, Cristina Cifuentes, que ayer Francisco Granados le puso en el centro de la diana, entre otras cosas, porque es la presidenta del PP de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las que ustedes están votando, que suenan las quinielas para suceder a Rajoy. Y tenemos que hablar de cuál es su futuro político, evidentemente. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho hoy, durísima, contra Francisco Granados, después de lo que dijo ayer de ella. Creo además, a tenor de sus declaraciones, que en mi caso, además, bueno, pues debe de haber alguna especie de venganza por algo, que yo no sé exactamente bien el qué, porque la verdad es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados, aparte, lógicamente, de las múltiples cuestiones que él tiene pendientes con la justicia, a la que se añade la querella criminal que le voy a poner. Anuncia querellas. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué vino ayer esa rajada monumental de Francisco Granados, que por cierto se suma a la de Ricardo Costas hace 2 semanas, 2 exsecretarios generales del PP a nivel regional, Valencia y Madrid, que empiezan a cantar y a tirar de la manta de lo lindo, suponiendo que sea verdad, ¿eh? Que claro, la pregunta es esa, ¿cuántas pruebas han aportado este tipo de declaraciones? ¿Cuántas aportó Ricardo Costa también con las declaraciones que hizo? Uno de ellos tiene como abogado a Baltasar Garzón. Sí, ese es un dato muy relevante. Señor. ¿Quién? Pero Ricardo Costa ha sido asesorado directa e indirectamente por el despacho de Baltasar Garzón. Y Baltasar Garzón ha pedido en público pero Ricardo el Costa indulto no está ahora, para con Baltasar Garzón. El abogado de Costa. Un momento, vamos a dejar así que explique la información que tiene. El juez Baltasar, el ex juez por prevaricador Baltasar Garzón ha pedido el indulto expresa y públicamente para Ricardo Costa. Y Correa Francisco. Y Francisco Correa ha pedido en su alegato final, antes de ser condenado, expresamente pidió a su señoría que indultaran al juez Baltasar Garzón, que en declaraciones hoy, no cito el medio porque no lo recuerdo, me disculpan, en declaraciones hoy el juez Baltasar Garzón ha reconocido estar ayudando a Costa y a su mujer en su procedimiento y en su estrategia. De eso se pueden sacar, y de hecho hay muchísimos otros elementos que no voy a poner sobre la mesa, pero se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero no quiero desviar porque estábamos hablando de Granados. Pero bueno, es curiosísimo que Correa pida el indulto para el ex juez que le metió en prisión en el año 2008, 2009, que era de la famosa cacería, etcétera, etcétera. Bueno, porque... Y noches en la cárcel. Le graban en la cárcel. Noches, que probablemente hay un defecto de vicio, de forma, que ojo a ver en qué queda todo esto de Gürtel, por culpa de Garzón, y que ahora pidan su indulto. Pero bueno, en fin, no me gustaría distraerme más allá de que es un elemento interesantísimo. En colación a lo que ha dicho ahora mismo Asís, el abogado de Costa, que normalmente es otro señor, el otro día, este señor el otro día estaba sentado y no en el banquillo del letrado, se llama Manuel Ollé y Sensé y pertenece al equipo jurídico de Baltasar Garzón.
este señor estaba metido además en todos esos fregados de la exhumación de Franco, del Valle de los Caídos, en todas estas cruzadas garzonianas, ¿no? Y evidentemente es muy fuerte que aquel juez que comenzó el tema de Gürtel en primera instancia y cuya carrera jurídica se cargó el Partido Popular, ahora esté en el plano de la defensa. No, la carrera no se la cargó el Partido Popular. Se la cargó él mismo. Correcto. Lo pillaron y pagó. Y todavía me acuerdo de sus colegas de la Audiencia Nacional acompañándole a hacer el paseillo al Tribunal Supremo. Ojo que estaban todos acompañando al delincuente. No sé si han pedido perdón o no. Me temo que no. De todas maneras, lo divertido aquí es que cuando Correa empieza ese absurdo alegato para que vuelva Garzón a impartir justicia en los tribunales de lujo de la Audiencia Nacional, el magistrado le dice, oiga, pero ¿usted se cree que yo soy el rey mago? ¿A qué viene este hombre aquí? Aquí el que declara es usted y por los hechos que están en la instrucción del caso, hombre, fuera. Pero si quieres diseccionemos esto un poco, porque de la trama de Madrid, Granados, etcétera. Mira, respecto de Cristina Cifuentes, yo creo que si todo lo que tenía que aportar Granados, que por cierto nos aburrió diciendo que no iba a tirar nunca de la manta, que él no era así y tal, bueno, al final ha tirado de la colcha. Pero claro, su argumento es ya no patético, sino que es de ser un poco mal nacido. Cuando tú dices, es que Cristina Cifuentes tenía acceso a la caja B del partido porque tenía una relación sentimental con Ignacio González, eres muy canalla si no llevas ahí los papeles que acreditan eso, en el supuesto bastante improbable. Aquí, ¿qué molesta de Cifuentes? Desde el minuto cero. Cristina Cifuentes estuvo siempre fuera de los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid y por lo tanto no tenía acceso. Porque, vamos a ver, aquí la cosa que no se cuenta es, ¿ese dinero de dónde fluía? Pues de la adjudicación de licencias, contratas, obras y mandonguilladas comunicativas. A cambio de comisiones, ¿no? A cambio de comisiones. ¿Y esas las podía dar Cristina Cifuentes? La respuesta es no. El primer cargo relevante de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid fue la delegación del Gobierno. Y eso los da Rajoy. No los daba ni Esperanza, ni Ignacio González, ni Granados cuando decidía las listas de los pueblos y de los... En fin, y de hecho las cosas que hace el secretario general. Con Esperanza no tenía. Además, quiero decir una cosa en favor de Cifuentes y que explica cómo era su relación, por lo menos la que yo he conocido, la final, no sé si en algún tiempo fue distinto. Pero el gran enemigo de Cristina Cifuentes fue Ignacio González durante muchísimo tiempo. El que ordenó a algunos seguir a Cristina Cifuentes era el que mandaba en el canal, porque eso se pagó con dinero del canal. Y eso es sabido, está probado y conocido. No sé ahora que el ramalazo de... Todo esto es muy cambiante. Mira Correa, ¿quién nos lo iba a decir? O mira Ricardo Costa, ¿quién nos lo iba a decir? A mí me parece lógico que vayan a buscar al outsider de Baltasar Garzón, si no tiene a bien pues defender a Maduro, que se lo ha estado pensando. No sé quién busca, a quién, perdóname, Javi. Bueno, el otro está en posición de buscar, que para eso tiene que mantener su estatus y ahora ya no está querido. ¿Recuerdas el robo en el despacho de Baltasar Garzón? Sí, claro, el robo de los documentos. Pero como ya no está querido Emilio y él ejerce la abogacía, pues oye, que busque clientes no me parece ni bien ni mal. Los otros son los que, en fin, tendrían que ser un poco más coherentes para que los españoles podamos entender algo de su supuesta verdad. Si no, nos vamos a volver todos majaras. Ahora, Granados. Hombre, yo creo que lo de Granados es un intento desesperado de poner el ventilador en marcha y veremos si se anima, porque es que resulta que en lo de Ricardo Costa hoy ha ido a declarar como testigo Bárcenas en ese procedimiento y ha sido un peldaño más. O sea que al final, en el tribunal juzgador, la idea de que hay una caja B que, como dice Granados, dopa a los candidatos de forma ilegítima, de forma irregular y de forma delictiva, pues va tomando cuerpo. Y los tribunales son influibles. Y claro está, han llegado, tanto en Valencia como en Madrid, a no discutir la causa mayor. La causa mayor es ustedes están financiando de una manera ilegal. Y eso ya es un axioma, no lo discute nadie. Con el tema de Bárcenas tenemos que hacer el tema del hincapié. Decíamos que Ricardo Costa se plantó en el juicio y empezó a decir que él había ido y le había dicho a Bárcenas tal. Bárcenas ha reconocido hoy que eso era cierto. Sí. Es decir, que se lo hubiera dicho a Camps. Claro, que él sabía que Ricardo Costa sí que fue a verlo y sí que le dijo que había una financiación irregular en la Comunidad Valenciana. Es decir, que sí que es cierto que Costa se presentó sin ningún papel, pero hoy Bárcenas le está echando también un capote. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo,
Son dos estrategias de defensa distintas, ¿eh? Claro. Te digo una cosa. Hay unas estrategias ahí que son curiosas, pero también si nos ponemos ya a relacionarlo todo, estamos viendo cierto desmembramiento del Partido Popular a nivel de cargos, a nivel de cotas de poder, a nivel de próximas listas en las próximas elecciones, huidas de ratas del barco, y aquí también estamos viendo a gente que está utilizando esto para intentar de alguna manera justificarse o la estrategia del ahogado. Es decir, mientras yo me estoy hundiendo, me dedico a pegar zarpazos y patadas sobre los que tengo alrededor y hundirlos por el camino para que no ser yo el único. Claro, entonces la pregunta es, y ahora le preguntaremos al profesor, ¿hasta qué punto es legítimo o cómo se controla el hecho de esparcir, encender el ventilador, como ha dicho Horcajo, sin aportar ningún tipo de prueba, evidentemente señalando a los demás, faltando y ofendiendo lo que puede ser la fama, el honor, muchísimas cosas como estrategia, y la integridad como estrategia de defensa, que es lo que parece que hizo ayer Francisco Granados? Y claro, ahora vamos a escuchar al ministro catalá, que dice que no le parece bien que ahora quien tenga que demostrar su inocencia son los aludidos, en este caso, por Granados. Por lo que a mí se refiere, por lo que yo puedo hablar, que es en relación con el funcionamiento de la justicia, me parece, insisto, que la presunción de inocencia es un derecho de todos los españoles y que no podemos estar permanentemente insinuando, injuriando y trasladando la carga de la prueba al que no se ha acreditado ninguna actividad ilícita. Yo creo que eso hace mucho daño a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho. Cristina. No, yo, hablando sobre el tema de Costa y la relación con los abogados, etcétera, etcétera, y las declaraciones, y no solamente cómo se le está atribuyendo la categoría de verdad bíblica a el relato de unos señores que durante 9 años han sido tomados como personajes absolutamente absurdos, que además han emitido un tipo de declaraciones en sede judicial casi riéndose del juez. El Bigotes el otro día hablaba de su incontinencia prostática, etcétera, etcétera. Y declaraciones de la estructura económica del Partido Popular de aquellas elecciones 2007-2008 que están pasando totalmente desapercibidas. El abogado de Rambla le preguntaba a Costa si era cierto que durante todos estos años ha estado manteniendo económicamente al Bigotes, a Álvaro Pérez. Y sobre ese tema de que avisó a Bárcenas de que el PP se estaba financiando irregularmente y tal, el 9 de enero de este año, 2 días después de Reyes, Costa le envía una auditoría, un informe completísimo a Camps para acreditarle su buena gestión durante todo este tiempo. Esto fue en Reyes aproximadamente. Esto fue 2 días después de Reyes. Es decir, que pocos días más tarde, una semana más tarde, cambia totalmente el veredicto en una legítima, pero también contraproducente estrategia de aminorar o por el incentivo de la Fiscalía Anticorrupción hiperpolitizada, pues de intentar aminorar las penas, ¿no? Yo de estos personajes no me creía nada antes y desde luego no me creo nada ahora, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, falta el profesor, evidentemente. Por cierto, la encuesta, que me dicen que está votando muchísimos espectadores a través de WhatsApp, cosa que le agradecemos. Les estábamos preguntando y ahora desvelaremos el porqué. ¿A quién preferirían como sucesor de Mariano Rajoy en el PP? A raíz de ese sondeo que publicaba el periódico País este fin de semana, las opciones eran Feijóo, Cifuentes, Casado, Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal. Y de momento los resultados parece ser que están muy ajustados por la cabeza. Feijóo y Casado están claramente destacados con un 37 y un 33% respectivamente. En mitad, justo María Dolores de Cospedal. Y cierran esta encuesta que estamos haciendo del Gato esta noche, Cifuentes con un 6% y Soraya Sáenz de Santamaría. Queda mucho gato por delante, pueden seguir votando, cosa que se lo agradecemos. Profesor. Pero yo no sé por qué os sorprendéis de que Garzón primero imputó a estos señores, ahora no sé qué. Esto demuestra que la justicia en España es un poco lenta. O sea, es que ha transcurrido el tiempo suficiente para que pasen todas estas cosas que están pasando. Es que llevamos con el tema de Gürtel desde hace ya, va a ser 10 años, creo, 9 años, justamente ahora en febrero, pues debe cumplir ahora justamente 9 años de que estamos con el tema Gürtel. O sea que ya evidentemente ha dado para que haya distintas versiones, no sé qué. Al final, ¿sabéis quién va a tener la culpa de todo esto?
Álvaro Lapuerta. O sea, las Sí, estrategias... es que ya han tirado por ahí, ¿eh? Sí, sí. Bárcenas ya ha tirado por ahí. Me apuesto lo que queráis, que todos los caminos llevan a Álvaro Lapuerta. Álvaro Lapuerta va a ser el que tenga el problema. Entonces, todo esto se centra o se enmarca dentro de este proceso de regeneración que tiene que acometer el Partido Popular, porque al Partido Popular hay que decirle que era la nación y era la corrupción, no la economía, señor Rajoy. Es decir, hay ciertas cosas que aparte de la economía había que haber hecho y había que haber luchado dentro del partido con esto. Decías tú, Gonzalo, que qué pasa, que si era legítimo que este señor ayer pues pusiese en marcha el ventilador difamando, etcétera. Hombre, vamos a ver, estaba en sede judicial, pidió él fue el que voluntariamente acudió al juzgado a declarar. Si lo que dice no está soportado, si las declaraciones que hizo no está soportado por pruebas, evidentemente puede tener problemas desde el punto de vista jurídico. Ya se le han anunciado algunas querellas por parte de las personas a las que atacó. Sí, sí. Hombre, dice el ministro, ¿ahora tienen que defenderse? No, hombre, el que acusa es el que le compete la carga de la prueba. O sea, a mí me parece muy bien que Cristina Cifuentes, con todo el derecho del mundo, se quiera defender y le haya anunciado querellas que esperemos que las pongamos, y tiene a bien ella ponerlos. Desde luego, cualquier persona que escuchase las cosas que ha escuchado por boca de Granados, que dijo ayer en sede judicial, yo creo que sería más que suficiente para interponer una querella contra esa persona. Yo no voy a entrar en las cuestiones de la vida privada que despachó este señor ayer en sede judicial, porque la vida privada no le interesa absolutamente a nadie, a mí no me interesa. A mí me interesa que una gestión brillante que hizo el Partido Popular de Esperanza Aguirre tenía una organización sangrante, es decir, una gestión brillante, tenía una organización absolutamente sangrante. Y creo que no se merece esto la gestión de Esperanza Aguirre, y sobre todo no se merecen esto las personas que en el Partido Popular confiaron, que ganó varias mayorías absolutas en Madrid, y que creo que están muy decepcionadas con algunas de las cosas que hizo el Partido Popular en ese momento y que están saliendo ahora. Bueno, pide la palabra Tajo, pero antes, Xavier, quiero que escuchemos, fíjense, algunas de las cosas que dijo ayer Granados en comparación con lo que decía anteriormente. Os querido contraponer para que vean ustedes cómo que realmente, incluso sobre las personas, fíjense cómo llegó a defender a Esperanza Aguirre en su día y lo que dijo ayer de ella. Vean. Es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Abandonen ustedes cualquier tentación de conseguir tapar la realidad de los años de gobierno de la señora Aguirre, que son 12 hospitales públicos, más de 100 kilómetros de metro, colegios bilingües, centros de salud, en fin, y todo eso bajando impuestos. En esto. Yo lo que he venido aquí es a defenderme, a explicar cómo ha funcionado durante todos estos años en los que yo he sido miembro del gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchos de los que estáis aquí presentes podéis corroborar que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho y que ha sido como lo he dicho. Y hay cientos de cargos públicos y para eso no hay que traer ningún papel, eso es así. Un papel porque... Si yo considero que soy inocente, yo le afirmo taxativamente que soy inocente, pero estoy seguro que muchos de ellos saben que yo jamás he metido la mano en la caja. En los años que he sido miembro de ese gobierno, ni he cometido, ni he amparado, ni he conocido ningún hecho de corrupción en la Comunidad de Madrid. Ningún hecho de corrupción ni ha conocido ni ha amparado, y ahora los denuncia a todos. De Esperanza Aguirre ayer dijo lo que dijo y fíjense cómo defendía su obra de gobierno. ¿A quién creer? Bueno, Xavier, y Asís, y pasamos Yo página. no quería hablar de Esperanza Aguirre, pero no me queda más remedio después de lo que he oído antes. Sí, por alusiones, y lo has querido sacar tú. Yo recuerdo una bronca aquí en El Gato con Esperanza Aguirre a propósito de la si era normal, en enero de 2013, la recuerdo perfectamente. Que su segundo, el que había dejado en el Gobierno de Madrid, tuviera un apartamento que creo que la vecina de abajo es la nieta de Franco, ¿verdad? Que vale un montón de pasta, y que lo tuviera a través de una sociedad en Delaware. Delaware tiene el historial que tiene, y esta señora defendía públicamente que eso era Delaware es tan digno y tan decente como Madrid. Yo solo me he equivocado con dos que eran tus 2 segundos. O sea, te has equivocado 100%.
con las personas, con los dos más relevantes. O sea, vamos a ver, ahora, lo de esta señora, bien, pero desde luego, pero la gestión, mira, eso es relativo, eso también es relativo. Los 100 kilómetros y los colegios, si derramaban 3%, como con Pujol, tendrán que pagar por el 3% como Pujol. Ahí está, y para todos igual. Ahora, dicho esto, yo de lo que quería hablar es de Baltasar Garzón. Porque claro, al que nos escucha hoy probablemente se le haya olvidado que pues era el que quería meter en la trena como fuera el señor X. Es un obsesivo compulsivo que se dedica a la política. Lo de juzgado era una cosa pues para salir en el telediario y para amenazar a la gente y luego poder llamarles o escribirles y decir, querido Emilio, necesito 300.000. Porque si vamos al fondo de la cuestión, yo creo que tendrían que haberle echado de la carrera mucho antes por el porcentaje de errores y de desvaríos de sus instrucciones que en un elevadísimo porcentaje acababan en nada por lo mal que lo había hecho ese señor, Baltasar Garzón. Y si no, le tendrían que haber sacado de la justicia, de la Audiencia Nacional, porque este señor es el que organizó una cacería, que todavía no nos han contado quién la pagó, en la que estaban las dos fiscales, el jefe de la Policía Judicial y el ministro de Justicia, Marianito. Bueno, cacerías... Que no eran ideológicamente, no, ellos no eran unos radicales, Y eso tenía por objeto una cosa, y por eso Baltasar se mueve intentando acabar la faena. El cometido de todo eso y la filtración de 52 declaraciones en el diario El País consecutivamente a lo largo de 3 años, el objetivo era el Partido Popular, acabar con el señor X y el Partido Popular. No pudo hacerlo siendo juez y lo quiere hacer ahora como abogado. Se quiere convertir un caso de corrupción clara, un caso Gürtel, en una causa general para cerrar el Partido Popular. Pero solo quiero decir que en todo esto, no a vosotros, pero se está olvidando la opinión pública que a quien se está juzgando es a Ignacio González por comisiones, por haberse llevado un montón de dinero ilegalmente, y a Granados, al que se le ha encontrado mucho dinero en su casa o en casa de sus suegros. No se está juzgando y nadie ha acusado, y diré que jamás he oído a nadie siquiera sugerir que Esperanza Aguirre se haya llevado un solo duro, y mucho menos, y tampoco a Cristina Cifuentes. Se está juzgando a esas dos personas y no a las dos otras personas sobre las cuales se quiere... Matiz fundamental. Ha respondido políticamente, políticamente ha respondido. Está fuera de juego y, sinceramente, personalmente, yo me alegro por ella. Bueno, el periódico El País, el pasado fin de semana, publicaba una encuesta de intención de voto, donde disparaba de una manera brutal a Ciudadanos, que le ponía como primera opción, creo que era en torno a un 28% o algo así, de intención de voto, y el Partido Popular muy lejos, en torno al 23, 5 puntos aproximadamente, creo que era la diferencia, 4 y algo brutal. Pero como anexo a esa encuesta, algo que no han destacado muchos medios, decía lo siguiente que la acaban de ver. Fíjense, la aceptación o el nivel de aceptación que tenía Mariano Rajoy. La pregunta es si ha pasado el tiempo de Rajoy. Y el 85% de los españoles, según esta encuesta del periódico El País, sí que considera que Rajoy debería dar un paso al lado y ceder el relevo dentro del partido a otras personas. Pero lo más llamativo de todo ello es que en el Partido Popular el 62% de sus votantes consideraban también que ya ha llegado la hora de Mariano Rajoy y que es tiempo de que ceda el testigo, el relevo a otras personas. Y fíjense lo que decía hace apenas 3 semanas sobre si estaba en forma, sobre si se veía con fuerzas para un nuevo mandato, para seguir al frente del partido, decía lo siguiente. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir el candidato. Claro, tiene que querer mi partido, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección. Bueno, Fátima García Manzano, muy buenas noches. Cuéntanos los 5 candidatos que hemos sacado en una lista, hemos seleccionado, que podrían suceder dentro de hoy en el PP actual, que están en plantilla, a Mariano Rajoy, en el supuesto de que se dé esa sucesión. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Gonzalo. ¿Quién puede sustituir a Mariano Rajoy? Esa es la pregunta que se deberían estar haciendo en la sede del Partido Popular, aunque a juzgar por las declaraciones del presidente del Gobierno, la cúpula de la formación ni siquiera se lo plantea. ¿Pero quién podría ser el elegido? Suenan con fuerza 5 nombres. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, Alberto Núñez Feijóo.
Cuenta a sus espaldas con 9 años de experiencia al frente del gobierno autonómico y ha conseguido hasta 3 mayorías absolutas, frenando, atención, a Ciudadanos en Galicia. Además, no ha sido involucrado en ningún caso de corrupción, algo bastante destacable. Como puntos en contra destacamos su defensa de los valores progresistas, que su comunidad fue la primera en aprobar la ley LGTBI, y sus coqueteos con los nacionalistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid también podría convertirse en la presidenta del Gobierno, Cristina Cifuentes. Cuenta con experiencia en la gestión gracias en parte a su capacidad de acuerdo con la formación de Albert Rivera y a sus consensos sobre políticas liberales. En el apartado de los contras vemos los siguientes. Se ha visto salpicada por la operación Púnica y es una gran progresista que defiende el aborto y el matrimonio gay. Pablo Casado, el más joven de la lista, representa la regeneración democrática, aunque defiende a capa y espada los valores tradicionales. Pero es que Casado ha conseguido convertirse en un hito. ¿Por qué? Pues porque está valorado tanto por los afines de Rajoy como por los de Aznar. Buena oratoria, buena presencia física, pero el chico de oro no tiene experiencia en el gobierno y fue duramente criticado por no respetar la presunción de inocencia y apuntar con el dedo a Rita Barberá. La cuarta, la mano derecha de Rajoy, la gran oradora, la diputada con un mayor poder de negociación. Esa es Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, que podría subir un puesto en el escalafón, pero a lo mejor su gestión de la crisis de Cataluña, su neutralidad ideológica, sus contactos con el Grupo Prisa y sobre todo su enemistad con Cospedal pueden jugarle una mala pasada. Precisamente la ministra de Defensa también está en nuestra lista de sucesores. ¿Y por qué? Pues porque defiende los valores tradicionales, también tiene gestión en el Gobierno y es una férrea defensora de la unidad de España. No obstante, le acecha la sombra de la corrupción, el desgaste por ser la secretaria general del PP y, cómo no, sus enfrentamientos con Soraya Sáenz de Santamaría. Muchísimas gracias, Fátima. Estos son nuestros 5 candidatos y se lo estamos preguntando. Ahí lo ven. Voten a través del WhatsApp en el 670-03-45-43. ¿Quién de estos 5 cree que tiene más opciones o les gustaría a ustedes que fuese el heredero, el sucesor de Mariano Rajoy? Tiempo de análisis en la mesa. Venga, ¿cómo lo veis? Yo veo que el ganador, que es verdad que es cierto que es el que mejores resultados está teniendo durante la última legislatura, y que sobre todo estéticamente también es un tío con empaque, ¿no? Feijóo. Yo creo que los problemas que hay en Galicia ahora mismo con el tema del bilingüismo y no están pasando frontera porque todo esto lo que está capitalizando Cataluña. Pero yo recuerdo unas declaraciones muy recientes de Feijóo en las que decía que el Partido Popular tenía que ocupar el lugar que había dejado vacío Convergencia Democrática de Cataluña. Entonces, claro, me da pavor que sea cierto, porque yo también lo pienso, que este hombre, dentro de todo lo malo, sea lo mejor. Soraya Sáenz de Santamaría es el fracaso personificado y que tiene una responsabilidad muy directa sobre lo que está pasando en Cataluña. No vamos a hablar del tema de Prisa y de su gestión con los medios de comunicación. Yo no sé, sobre todo tenía que objetar sobre estos 2 candidatos, ¿no? Independientemente de las cábalas que podamos hacer, no deja de ser un juego de Monopoly más útil para satisfacer nuestras propias ilusiones de que hubiera algún posible relevo en el Partido Popular, que no va a ser así. Rajoy es extenuante y, como muy bien acaba de decir Julio, inasequible al desaliento. Y independientemente del candidato que se elija, a mí me preocupa más ese camino que va a tener que transitar desde el punto de origen, que es sus convicciones, sus principios ideológicos, y ese camino en el que va a tener que ir dejándolos, ¿no? para convertirse en una especie de nuevo Mariano Rajoy, ¿no? Y las fotos que pueden salir en ese camino. Sí. ¿No? Porque cada vez que se anuncia una posibilidad real de Feijóo para ser candidato a presidente del Gobierno, algún responsable del CNI, por cierto, el CNI, ¿a quién está adscrito? Soraya. Soraya, ¿a quién está adscrito? En fin, a mí me preocupa mucho que sea el único. ¿Quién decía el otro día que el PP tenía en Cataluña que ocupar el espacio de convergencia? ¿Y qué tal si se empeñara en ocupar el espacio Eso que lo ha decía dejado? Feijóo, lo decía Feijóo. Claro,
¿qué tal si se empeña en ocupar el espacio que ha dejado libre el Partido Popular? Claro. No solo en Cataluña, sino en toda España. Claro. O sea, si no se dan cuenta de que el tema es la recuperación de lo nacional y sobre todo de la libertad individual, que en Cataluña Esa es la clave. y en Madrid y en Valencia y en Galicia y en Andalucía se llama ser libre, hablar en la lengua que quieras, libres e iguales. Claro, y no tener barreras. O sea, esto que ha pasado pues, con algunos de mis mejores amigos, es decir, que se fueron a trabajar como funcionarios o como lo que sea a Galicia. Entonces, claro, eso es impepinable. Se casaron con una gallega y aquí están con hijos. O a Cataluña, todos tenemos, sobre todo los que somos más mayores, todos tenemos amigos de toda España, en Madrid y en todos lados de España, o amigos de Madrid viviendo fuera. Esto sencillamente se está convirtiendo en imposible porque la barrera, y no solo la ideología, la lengua, perdón, y la ideología se están convirtiendo en un instrumento de exclusión de lo que es una nación. Entonces, si eso se deja en manos de las actuales fuerzas políticas, sencillamente llevará pues, al empobrecimiento de varias regiones españolas y a la debilitación de lo nacional. El PP tiene que cambiar su mentalidad completamente y si no, no sirve a la idea de España. Xavier. Bueno, esto es muy entretenido, esto de las quinielas, porque nos da pábulo poder contar pues, que Pablo Casado no tiene experiencia gestora, que Cospedal no será presidenta ni en diferido, que a Cristina Cifuentes pues, Mariano la considera de poco fiar, o que el varón gallego es el único que gana elecciones pero que no se atreve a dar el paso. Pero vamos a ver, de verdad, de la buena aquí, lo que cuenta es lo que piensa Rajoy. Eso es. Y lo que piensa Rajoy es repetir, a ver si os queda claro. ¿Tú crees? Hombre, su último empeño fue reforzar a Soraya con todas las gestiones de crisis que puedan venir, tanto si es un ataque de Andorra como de Corea del Norte. Lo va a manejar Soraya, que ha demostrado ser lo más ineficiente del planeta. Así la va quemando. Pero aún así, ahí estuvo el otro día forcejeando con los varones para imponer el papel, el delfinato imposible de Soraya, porque él no piensa marcharse. Esto está claro. O sea, dejaros de quinielas porque cada vez que... Porque es más cómodo quedarse. Cada vez que ustedes votan a uno de esos lo están liquidando de cara al futuro. O sea, que no se va a ir, pero vamos que no. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde se lee mejor el Marca que en la Moncloa? Pero por no hacer el trabajo de tener que elegir a uno y una mudanza. De todas maneras, ¿ustedes saben la mudanza del trabajo que es? Espérate a un adelanto electoral que desde mi punto de vista es más que probable, en el que, según aquel pacto alcanzado con Ciudadanos, Mariano Rajoy no podría volver a repetir. Bueno, según cómo lo interpretes también eso en legislaturas. Pero bueno, que sí. Profesor. Coincido en dos cosas básicas que ha dicho Javier García. Javier García. Perdón, son las horas ya y el Jerez, etcétera. Por cierto, hablando de García, Xavier García Albiol estará el jueves aquí en el Gatalagua. Primera entrevista después de ese fracaso de su partido, de su formación, y estará aquí sentado para explicar cuál es su futuro político, el futuro del PP, si tienen pensado recuperar, como decía Asís, todo el papel que han dejado en Cataluña y los votos que le ha arrebatado Ciudadanos. Interesante entrevista el jueves aquí en el Gatalagua. Primera cuestión, ¿en realidad asistimos verdaderamente a una sucesión de Rajoy en este momento? Yo creo que no. En el Partido Popular eso de momento no se ha planteado. Estuvieron reunidos ayer, no hablaron de esto, no hablaron de lo otro, no hablaron de lo más allá. No sé de qué hablaron realmente. Se reunieron, no sé, a lo mejor estaban hablando de la Champions o no sé qué. Por lo tanto, la sucesión en el Partido Popular no está abierta, cuidado, no está abierta formalmente, porque todos sabemos que informalmente sí que ya hay batallas internas y hay posicionamientos, obviamente, como en cualquier organización. Segundo, y lo ha dicho también Javier Horcajo, lo ha dicho, de estas quinielas de los 5 lo más normal es que ninguno de estos salga. Como te metan en la quiniela, estás fastidiado. Como te metan en la quiniela, estás fastidiado. Es Eurovisión. Tercer dato importante, si nuestros oyentes y nuestros televidentes, que son muy inteligentes, la votación que están haciendo, fijaos, que el que más votos tiene es el que está fuera del gobierno. Es decir, cuanto más dentro del gobierno estás, menos apoyo tiene. Y las dos que están dentro del gobierno son las que están las dos últimas en esa encuesta, con lo cual la gente lo que está es identificando la gestión del gobierno, final, que no se identifica precisamente con la gestión del gobierno. Es verdad que yo dentro de estos 5 podría tener mis preferencias personales, pero la verdad es que creo que ninguno de estos 5 va a ser el sucesor de Rajoy, ninguno de estos 5. Y creo que el Partido Popular sí que debería ir pensando en hacer una sucesión y en ir levantando la palabra, porque como no acometa
el problema sucesorio va a tener muchos años de desierto. Julio, un segundo, son las 6. Otra cosa que ha dicho Julio muy importante. No, un momento, de despedida, Julio. Hay una cuestión que nos tenemos que plantear siempre que salen este tipo de encuestas, no la que están realizando aquí, sino la que ha realizado el país o la que puede realizar cualquier medio de comunicación. La intencionalidad. Está escrita, efectivamente. ¿Hacemos encuestas para reflejar una realidad o hacemos encuestas y las publicamos para presionar a la opinión pública a que se genere un debate y a partir de ahí que se tomen decisiones concretas en una línea? Desde hace un tiempo, con las encuestas que vemos, y la vemos en la parte principal, que aquí estábamos viendo que Ciudadanos será primera fuerza con muchísima distancia del Partido Popular, pues oye, ya que el Partido Popular ha pasado a ser segunda fuerza, pues vamos a preguntar si el tiempo de Mariano Rajoy está quemado, que es el debate en que en realidad el país quería plantear. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, que nosotros podamos hacer cabalas o no, como decía Orcajo, pues es más o menos divertido, sobre todo pues porque a todos los que vayamos nombrando los vamos a ir tachando y los vamos a ir quitando de aquí de en medio, pero en realidad, y vuelvo a coincidir otra vez con Orcajo, aquí el que tiene que decidir sobre su futuro y qué es lo que tiene que hacer es Mariano Rajoy, y desde fuera, teniendo en cuenta que no es un partido con primarias, pues tampoco les vamos a imponer nosotros los candidatos ni se van a fajar ellos con cuchillo en un congreso. Pero es que vendrá impuesto como es que no son capaces ni de celebrar sus congresos todavía. Una noticia que se ha producido en los últimos minutos. El juez García Castellón, que saben que es el que está instruyendo el caso Púnica, ha imputado a Ignacio González después de las declaraciones de Francisco Granados de ayer. Ya le ha ordenado, le ha instado que se busque evidentemente un abogado, un procurador, para tomar la declaración en calidad de investigado, de imputado a Ignacio González por todo lo que dijo sobre él, que era el organizador, el muñidor de esa campaña en B para potenciar la imagen de Esperanza Aguirre en la opinión pública madrileña. Con lo cual empiezan las primeras consecuencias de esa rajada, y permítanme la expresión, de ayer de Francisco Granados. Tiempo de revelar el resultado de la encuesta. Los espectadores de El Gato al Agua han decidido esta noche, a la pregunta que les hacíamos, que prefieren que Pablo Casado, con un 39% de los votos, sea el sucedor, o consideran que será el sucesor de Mariano Rajoy en el Partido Popular. En segundo lugar, Alberto Núñez Feijóo con un 34% de los votos, seguido de María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, con un 18%, Cristina Cifuentes, presidenta madrileña, con un 6%, y en último lugar, Soraya Sáenz de Santamaría con un 3%. Que todo el poder que va cogiendo en el gobierno lo va perdiendo en la opinión pública, española. Está quemando. Sí, es una decisión estratégica y claramente es eso. Sí. Bueno, señores, que no tenemos tiempo para más. Nos despedimos. Asís Timmermans, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Profesor, un placer. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Julio, muy buenas. Muy buenas noches. A cuidarse. Cristina, buen viaje de vuelta. Gracias. Muchas gracias. Y Xavi Orcajo. Muchas gracias. Vamos a ver que vaya bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que El Gato vuelve mañana puntual a las 10 de la noche. Y recuerden, pasado mañana, el jueves, entrevista aquí en el Plató del Gato a Xavier García Albiol, el todavía presidente del Partido Popular catalán. Mucho de lo que hablar, de lo que ha ocurrido y de lo que va a pasar en el futuro. Hasta mañana.